Y ahora, la clasificación en términos anatómicos, por en dónde están, cómo está conformado. El central, que está dentro de toda la bóveda craneal, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tiene dos componentes, que es el encéfalo y la médula. Y el sistema nervioso periférico, que está conformado por los nervios y los ganglios. Ahora, la clasificación funcional del sistema nervioso, vamos a tenerla como sensitiva, integradora y motora. La sensitiva y la motora se van a dividir en dos, tanto somática como visceral. Y en el caso de la motora vamos a tener simpático y parasimpático. Bueno, vamos a comenzar con el sistema nervioso central, que es, como habíamos visto, se divide en los sus componentes son dos, el encéfalo y la médula espinal. La generalidad del tejido nervioso es que tiene dos características. Una de ellas es la irritabilidad, que es la capacidad celular para responder a un estímulo, y la conductividad, que es esa capacidad celular para transmitir estos estímulos que fueron una vez ya recibidos, ¿no? Y el tejido nervioso va a estar compuesto por dos cosas. Una de ellas son las neuronas y las otras las células gliales. Ok, ahora vamos a hablar de las neuronas. La neurona es la unidad anatómica y funcional del tejido nervioso, que esta se caracteriza por tener irritabilidad y ser capaz de conducir. Tiene tres partes, que es el cuerpo, el axón y las dendritas. Ok, entonces el soma es el que tiene el núcleo y tiene un nucleolo que siempre va a ser prominente, ¿no? Entonces aquí vamos a ver siempre un nucleolo muy grandote y es a lo que le llaman núcleo de cara abierta, que tiene también la característica de ser en ojo de lechuza. ¿Sale? También el soma va a contener una cantidad, por eso aquí lo vemos en moradito, el soma, porque tiene mucho RER. Y a este RER, formando muchos grumos dentro del soma neuronal, es el que le vamos a llamar cuerpos de Nist. ¿Ok? Y pues bueno, si tiene mucho RER, también va a tener mucho Golgi. ¿Ok? Y el soma puede contener también, aparte de los cuerpos de Nist, pigmentos como lipofuscina o neuromelanina, que bueno, como sabemos, estos pigmentos son de desgaste. ¿Ok? Ahora, el axón, hablando del axón, todo este es el axón, esta sería la terminal axónica. ¿Ok? En este caso, este ejemplo, pues bueno, nuestra neurona tiene las células de Schwann, que nos están presentando la vaina de mielina. Las células de Schwann son las que van a darnos esta mielina. Y entre una célula y otra célula vamos a tener el nodo de Rambier. Pero esto lo vamos a ver con detalle más adelante. ¿Ok? Y este axón se caracteriza por ser una prolongación larga única. ¿Ok? ¿Y de qué está formado? Esto es muy importante. Está formado por microtúbulos y también por neurofilamentos. A este segmento inicial, que viene del soma y se convierte en axón, le vamos a llamar cono axónico. Y acuérdense muy bien que en este cono axónico no vamos a tener organelos celulares. Y a esta cosita como terminal le vamos a llamar teledendrón. ¿Ok? Es la arborización terminal, que bueno, aquí ya estaría pegada a otra estructura para transmitir el impulso. ¿Ok? Y las dendritas son prolongaciones que, a diferencia del axón, son más cortitas.
Están especializadas en recibir estímulos y están formadas por microtúbulos y también neurofilamentos, ¿ok? La dendrita, como el axón, están compuestas por microtúbulos y neurofilamentos. Y estas tienen las espinas dendríticas. Estos son los sitios de sinapsis. Y bueno, aquí vemos el núcleo de cara abierta. Este es el núcleo prominente. Vemos abundante red. Ya vemos todo moradito. Esas estructuras nos van a... Eso es lo que llamamos los cuerpos de Nist. Este es el que les decía, es el cono axónico y como ven, aquí no tenemos organelos. Aquí estaría el axón y aquí sus dendritas. Bien, aquí vemos ya con más claridad la sustancia de Nist, que decíamos está conformada por retículo endoplásmico rugoso. En esta imagen lo que visualizamos son esos pigmentos de neuromelanina. ¿Cómo sabemos que es neuromelanina? Porque bueno, es muy oscurito, ¿ya vieron? Es muy oscuro. A comparación de las demás estructuras, este es muy oscurito. Estos pigmentos de neuromelanina también los podríamos encontrar dentro del soma neuronal. ¿Ok? Decíamos que son pigmentos que nos indican desgaste. Y bueno, también las impregnaciones argénticas son las que nos van a poder ayudar a visualizar los axones. ¿Ok? Todas estas impregnaciones argénticas que están elaboradas a partir de metales son las que nos van a permitir observar a las neuronas en el sistema nervioso. Bien, ahora vamos a ver la clasificación morfológica, pero bueno, esto por el número de prolongaciones. Y tenemos la bipolar, que tiene 2 prolongaciones, la pseudo unipolar, porque bueno, tiene 2 prolongaciones, pero están unidas. Y la multipolar, que tiene pues múltiples prolongaciones, ¿no? Y eso es muy evidente. Entonces, decíamos que las pseudo unipolares van a estar en los ganglios de la raíz dorsal, en ganglios sensitivos, en nervios craneales, y las neuronas bipolares en todos los órganos sensoriales, ¿ok? Mientras que las multipolares van a estar en otros lugares del sistema nervioso. La clasificación funcional de las neuronas vamos a tener como sensitivas o aferentes. Estas son las que llevan la información de los receptores al sistema nervioso. Las motoras, que también son eferentes, estas llevan del sistema nervioso a los órganos efectores, que pueden ser músculos o glándulas. Y las interneuronas, por su parte, comunican a las neuronas sensitivas con las motoras. Esa es la clasificación funcional. Ahora vamos a hablar de la sinapsis, ¿ok? Esta sinapsis es muy importante porque va a permitirnos la comunicación entre dos células. Esta puede ser entre dos neuronas o una neurona y un órgano efector, como veíamos en el caso de los músculos y las glándulas. Esta comunicación puede ser axodendrítica, que va de un axón a una dendrita,
axosomática, que va de un axón a el soma, y axoaxónica, que va de axón a axón. Este es en el caso de neurona con neurona. Ahora vamos a ver los tipos de sinapsis. Tenemos sinapsis eléctrica. Esta sinapsis eléctrica es poco frecuente y utiliza uniones tipo intersticio. Por lo mismo, va a conducir los estímulos de manera más rápida. Y por su parte, la sinapsis química, que es más frecuente, porque utiliza neurotransmisores, y es donde encontramos la unión la placa terminal del axón. Bien, aquí vemos la diferencia entre la sinapsis química, esta sería la sinapsis química, y A sería la sinapsis eléctrica. En esta sinapsis eléctrica vemos estas uniones tipo gap, nexo, comunicante o intersticio, que es lo mismo. Aquí lo que necesitamos es que todo funcione al mismo tiempo, y por eso la misma cantidad de iones que están aquí en la membrana presináptica va a pasar a la membrana postsináptica, y por su parte en este tipo de transmisión química necesitamos la liberación en la membrana presináptica de un neurotransmisor que actúe como un ligando con este tipo de receptores, ¿ok? Pero aquí este neurotransmisor, les decía, va a actuar como un ligando. Ahora vamos a hablar del transporte. Tenemos dos tipos de transporte: el transporte retrógrado y el transporte anterógrado. ¿Sale? El transporte retrógrado es el que va a participar la dineína y viene de la terminal axónica hacia el cuerpo neuronal, mientras que el transporte anterógrado viene del cuerpo neuronal hacia la terminal sináptica. Y aquí hay una mnemotecnia para que no nos confundamos. Y bueno, es bueno ir al cine del cuerpo a la terminal, y es malo gastarte tu dinero de la terminal al cuerpo. Espero que les sirva para recordar los transportes. Ahora, los neurotransmisores, decíamos que son estos que van a actuar como un ligando, es decir, que van a ser como la llave de entrada a algún receptor. Aquí el principal neurotransmisor que vamos a utilizar es la acetilcolina, que a su vez es degradado por la acetilcolinesterasa. Bueno, ahora vamos a ver las células de la glía. La glía la vamos a dividir en glía central y glía periférica. Vamos a comprender la glía como todas las células que brindan soporte mecánico y metabólico a las neuronas. Y la glía central está formada por astrocitos, que puede ser protoplasmático o fibroso. Estos astrocitos, con sus pies vasculares, son los que van a formar la barrera hematoencefálica. El oligodendrocito, que es capaz de envolver axones de más de una neurona y formar la capa de mielina en las células neuronales del sistema nervioso central. El ependimocito y la microglía, que actúa como célula fagocítica. Y por su parte, la glía periférica, vamos a tener a los oficitos y a las células de Schwann,
En este caso, las células de Schwann también van a formar la vaina de mielina, pero de una única neurona. Bueno, no, de único axón de una neurona. Bien, decíamos que todas las células gliales van a funcionar como apoyo estructural y metabólico hacia las neuronas de todo el sistema nervioso central, ¿ok? Pero vamos a comenzar con los astrocitos. Los astrocitos se caracterizan por tener múltiples prolongaciones y estas prolongaciones en el centro están formadas por la proteína ácida fibrilar glial. ¿Okay? Eso es muy importante. Estos nos van a formar con sus pies vasculares la barrera hematoencefálica. Ok, entonces aquí este sería un vaso sanguíneo y ya vieron exactamente cómo los pies vasculares de estos astrocitos van a formarnos la barrera hematoencefálica. Ahora, los tipos de astrocitos, vamos a tener fibrosos y los protoplasmáticos. Los fibrosos van a estar presentes en la sustancia blanca y ya vieron, parecen como arañitas, tienen prolongaciones más largas, a comparación de los protoplasmáticos, que son como más gorditos y chiquitos. Ahora, los oligodendrocitos, estas son células que tienen muy poquitas prolongaciones, ¿ya vieron? Y en la microscopía fotónica tienen esa característica de imagen en huevo frito. ¿Vieron? Una bolita con sería la yema o algo así. Bien. Y aquí las prolongaciones pueden rodear varios segmentos axónicos. Por eso, acuérdense muy bien, el oligodendrocito se encarga de mielinizar axones del sistema nervioso central. Esto es muy importante que no lo confundamos. Otra célula glial es el ependimocito. Y como pueden ver, son células cúbicas o también pueden ser cilíndricas. Los que son cúbicos van a estar tapizando los ventrículos cerebrales. Es el único lugar en donde encontramos un epitelio cúbico simple. ¿Okay? Su núcleo es redondo. Y aquí es donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. Mientras que estos, los cilíndricos, van a estar tapizando el canal medular. ¿Ok? La función de ambos es revestir el sistema ventricular, producir y movilizar el líquido cefalorraquídeo. Eso es lo más importante de los ependimocitos. Ahora, la microglía es muy importante porque son las únicas células fagocíticas que son derivadas de macrófagos. ¿Ok? Tienen un soma que es triangular, aplanado, con muy poquitas prolongaciones, pero la característica de esta es esto, miren, ¿ya vieron? Termina en forma de ganchito. Su función es fagocitar y presentar antígenos en el sistema nervioso central. Esas eran las células gliales del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver las células gliales del sistema nervioso periférico. Una de ellas es la célula de Schwann. Esta célula de Schwann tiene un soma aplanado.
¿ok? Tiene muy poquito citoplasma y generalmente la vamos a encontrar envolviendo un solo axón. Pero en este caso, la célula de Schwann mieliniza axones del sistema nervioso periférico. Y vamos a tener aquí tanto fibras mielínicas como amielínicas. Esto no es porque tengan o no tengan mielina, sino por la cantidad de capas, ¿ok? Entonces la mielínica tiene varias capas y de hecho son muchísimo más. Mientras que las amielínicas sí tienen mielina, pero es una capa muy delgadita. Bueno, otra célula glial van a ser los anficitos. Los anficitos son células satélite, todas estas son células satélite. Se van a encontrar rodeando a las células ganglionares. Y bueno, en realidad todo esto es un ganglio. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es un ganglio? Porque vamos a tener siempre un conjunto de cuerpos neuronales. Ya vieron aquí, por ejemplo, el núcleo en ojo de lechuza. Eso quiere decir que es un cuerpo neuronal. Y veo más. Entonces eso quiere decir que es un ganglio porque está rodeada de células cuboides con núcleo redondo que corresponden a los anficitos. Ahora vamos a comenzar con la histología del sistema nervioso periférico, que está formado por nervios y ganglios. Estos ganglios van a poder ser de dos tipos: sensitivos, como motores, que estos son autónomos, ¿no? Y los motores pues son simpáticos o parasimpáticos. Los simpáticos son paravertebrales, mientras que los parasimpáticos son intramurales. Y ahorita vamos a aprender a identificar cada uno de estos. Bien, ahora vamos a ver el nervio. Un nervio es un conjunto de axones, y estos axones pueden ser mielínicos y amielínicos, pero como característica se encuentran fuera del sistema nervioso central. La función que tiene es de conducción de información, tanto aferente como eferente. Cuando hacemos un corte transversal, vamos a observar que tiene varios recubrimientos en varios niveles de tejido conjuntivo. Y al hacer el corte longitudinal, observamos este patrón ondulatorio que con una tinción en H y E va a tener una acidofilia pero muy tenue. Estos revestimientos son el endoneuro, el perineuro y el epineuro. El endoneuro es el más interno. Este recubre individualmente a cada axón y está formado por un tejido conjuntivo laxo. Por lo tanto tiene una colágena tipo 3. El perineuro recubre pero a un fascículo nervioso y está formado por tejido conjuntivo denso irregular y por lo tanto colágeno tipo 1. Y el epineuro es el que va a recubrir a todo el nervio y está formado por un tejido conjuntivo denso irregular. Es importante señalar que el tejido conjuntivo del perineuro es denso irregular, pero no es tan denso como el del epineuro. Esquemáticamente, así podemos estudiar a todos los recubrimientos del tejido conjuntivo del nervio. Todo esto es un nervio y aquí estaríamos viendo en azul el endoneuro. ¿Ok? Este endoneuro está recubriendo cada uno de los axones y está formado por un tejido conjuntivo laxo y por tanto colágeno tipo 3. El que cubre
a todos estos, al conjunto de axones, que es el perineuro, que está conformado por un tejido conjuntivo denso y regular, pero no tan denso como el del epineuro. El epineuro también está formado por un tejido conjuntivo denso y regular, pero es más denso que el del perineuro. Ambos están conformados por colágeno tipo 1, y de hecho esta es la imagen que nos pueden poner y preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, este es el epineuro, este sería el perineuro, y pues lo que no alcanzamos a ver es el endoneuro. Pero aquí está, este nervio está formado por fibras mielínicas y amielínicas. ¿Ya vieron? Este es el patrón que les decía, el patrón ondulatorio en un corte transversal de este nervio. Y también nos lo pueden preguntar, ¿no? Incluso una flecha señalando esta parte acidófila. Y nos preguntan qué es. Pues aquí la respuesta es un nervio. Algo muy importante en términos de la conducción es que tenemos dos tipos de conducción. La conducción saltatoria, que va a estar presente en las fibras que contienen mielina y es saltatoria por estos nodos de Ranvier y por lo tanto es más rápida. A diferencia de la conducción continua, en donde no está la presencia de mielina y esta conducción es lenta. Y esto es muy importante porque también es demasiado preguntable. Ahora, los ganglios. Decíamos que los ganglios es un conjunto de cuerpos neuronales que están fuera del sistema nervioso central. Y vamos a tener los ganglios sensitivos y motores. Los sensitivos pueden ser tanto de la raíz dorsal y los craneales, ¿sale? Los de la raíz dorsal y todos los craneales, que ustedes ya conocen muy bien. Y también los ganglios motores o autónomos, que como decíamos pueden ser simpáticos o parasimpáticos. Por su parte, los ganglios sensitivos van a tener neuronas pseudo unipolares. Acuérdense muy bien de esta, que tenían como forma de T, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la clasificación por el número de prolongaciones que tenían. Y estos van a estar rodeados por anficitos, ¿ya vieron? Todas las células satélite que decíamos, los anficitos son las células satélite. Y tienen una gran cantidad de lipofusina, decíamos, ese es un pigmento. Siempre que yo vea algo, un soma grandote rodeado de anficitos y que tiene abundante lipofusina, voy a pensar en un ganglio. Y se localizan en la raíz dorsal de la médula espinal y en los ganglios sensitivos de los nervios craneales. Y siempre acuérdense que va a tener estas células satélites. Los ganglios motores tienen pequeñas neuronas multipolares y estas neuronas son más pequeñitas. ¿Se acuerdan igual del esquema que habíamos puesto antes? Bueno, pues estas están rodeadas por anficitos, pero si se dan cuenta, a diferencia de las sensitivas, estos somas neuronales sí tienen células satélite, pero no están tan cerquita unos de otros. Y a su vez, entre uno y otro soma también hay más distancia. También es importante que recuerden que los motores van a tener esta forma poligonal, mientras que los sensitivos van a ser somas redondeados. Estos ganglios se localizan paravertebrales en la cadena lateral o también prevertebrales. Ahora, para distinguir qué tipo de ganglio motor es, tenemos que prestar atención en lo que se encuentra alrededor del ganglio.
El parasimpático va a tener un tejido cualquiera, o también puede ser un epitelio. Las neuronas van a estar rodeadas por anficitos, pero son poquitos, ¿sale? Por lo regular los parasimpáticos se encuentran cerca o dentro más bien de las vísceras. Aquí por ejemplo vemos músculo que está alrededor del ganglio y por eso sabemos que es parasimpático. Si fuera simpático, solo estaríamos observando el ganglio, pero envuelto de tejido conjuntivo, veríamos muchas fibras. Bien, vamos a ver la corteza cerebral, las 6 capas de esta corteza. Bueno, comencemos por la capa molecular. La capa molecular es la que se encuentra en contacto con la pía madre. En esta parte vamos a encontrar pocos somas neuronales. Posterior a esta, vamos a encontrar a la granulosa externa. Aquí vamos a encontrar células granulosas por debajo de esta capa molecular. Y después vamos a encontrar a la piramidal externa. Se llama piramidal porque el soma de las células que se encuentran aquí son piramidales. Y vamos a encontrar esta pequeña capa entre las dos capas granulosas. ¿Ok? La quinta capa es la piramidal interna. Aquí es muy importante recordar que en esta capa podemos encontrar a las células piramidales grandes. Son muy grandotas, a las cuales vamos a llamar células de Betz. Entonces, las células de Betz están localizadas en la piramidal interna. Y la multiforme es la que se encuentra en contacto con la sustancia blanca. Esta capa es muy específica porque aquí vamos a encontrar neuronas con somas de formas diferentes. Y a estas células les vamos a llamar células de Martinotti. Y esto también es muy preguntable. Ahora vamos a identificar las 6 capas de la corteza cerebral. Siempre hay que buscar dónde se encuentra la parte meningea y debajo de esta podemos encontrarla desde la molecular hasta la multiforme. O sea, la más externa es la molecular y esta se caracteriza porque tiene muy pocos, bueno, tiene somas, son muy poquitos y son muy chiquititos. Esta es la capa molecular. Posterior a esta vamos a observar la granulosa, donde vemos un poquito más de somas neuronales. Y es importante como clave identificar los somas que son piramidales. Aquí empezamos a ver somas piramidales y aquí otra vez. Esta es la capa piramidal externa y aquí vamos a tener la granulosa externa, la granulosa interna y aquí otra vez tenemos piramidal. Esta es la piramidal interna donde están localizadas las células de Betz. Porque si se dan cuenta son somas piramidales pero son más grandotes a comparación de estos. Y posterior a esta vamos a encontrar la capa multiforme, que es digamos la más interna. Esta se encuentra en contacto con la sustancia blanca, que sería la que ya esté más interna. Y aquí vamos a encontrar las neuronas de diferentes somas, que son las células de Martinotti. ¿Okay? Y aquí pues igual. Esta sería la que capa. La molecular. Aquí vemos los somas piramidales, más piramidales. Y aquí ya sería la capa multiforme. Ahora, la corteza cerebelosa tiene 3 partes. ¿Ok? La molecular, que siempre se va a encontrar en contacto con la pía madre, contiene las dendritas de las células de Purkinje. Posterior a esta tenemos la capa de las células de Purkinje
que tiene los somas de estas células y también contiene las células en canasta. Y la más interna es la granulosa, que se encuentra en contacto con la sustancia blanca y tiene a los axones de las células de Purkinje. Bien, aquí podemos observar la corteza cerebelosa, que siempre nos la van a presentar así, en este tipo de imágenes, a lo que conocemos como el árbol de la vida. ¿Ok? Este sería la médula y toda esta, la moradita, sería la corteza cerebelosa. Aquí la clave es identificar primero a los somas de las células de Purkinje. Esta sería la capa de células de Purkinje. Esta sería la capa molecular. Acuérdense, donde no vean casi nada, esa va a ser la molecular. Y al otro lado va a ser la granulosa, que tiene más granitos. ¿Okay? Es muy fácil, la corteza cerebelosa es muy fácil. Nada más que no olviden que la cerebelosa son 3 capas y la cerebral son 6 capas. Ahora, la médula espinal. La médula espinal es la estructura más caudal del sistema nervioso central y está por debajo de la decusación piramidal. Vamos a dividirla en asta anterior y asta posterior. La asta anterior tiene neuronas con bordes angulados, ¿sale? En formas como triangulares. La sustancia de Nys se encuentra distribuida en todo el citoplasma de estas neuronas. En cambio, la asta posterior tiene neuronas redondeadas y la sustancia de Nys se encuentra en la periferia del citoplasma. Estos son como los datos para que podamos identificar y diferenciar una de otra. Bien, entonces decíamos que las del asta anterior van a tener bordes angulados. Siempre vamos a ver como piquitos en su soma, ¿ya vieron? Exactamente así. Y las del asta anterior van a tener esta sustancia de Nys en todo el citoplasma. ¿Ya vieron? Vemos como muy moraditas estas neuronas. Las del asta posterior van a ser siempre redonditas con la sustancia de Nys a la periferia. No se ven tan moraditas como las del asta anterior. Bien, ahora vamos a hablar de las meninges. Es importante que ubiquemos que de externo a interno vamos a tener el hueso perióstico. Debajo de este vamos a contener el espacio epidural, aquí es una D, perdón, y que va a contener a los vasos meningeos. Debajo de este espacio vamos a tener a la meninge dura madre, que está conformado por un tejido conjuntivo denso y regular, que está formada por 2 capas, la capa perióstica y la capa meningea. Ok, aquí vamos a tener las 2 capas. Esta meninge es de color blanco. Debajo de esta, digamos que de la capa meningea de la dura madre, vamos a encontrar a el espacio subdural. Y este espacio subdural va a contener a los senos venosos cerebrales. Debajo de este espacio vamos a contener a la aracnoides. Este es un tipo de tejido conjuntivo muy específico, que es trabeculado. Esta meninge es avascular, acuérdense muy bien de esto. Esto sí puede ser una pregunta de examen. Y debajo de esta meninge vamos a encontrar el espacio subaracnoideo, o también lo podemos encontrar como leptomeningio, por donde vamos a encontrar al líquido cefalorraquídeo y a las arterias superficiales. Debajo de este vamos a encontrar a la pía madre. La pía madre está conformada por tejido conjuntivo laxo, precisamente por eso brilla. Esta pía madre va a recubrir directamente al tejido nervioso. El espacio subpial es un espacio virtual, pero también pueden preguntarlo, ¿ok? Acuérdense muy bien, debajo de la pía madre vamos a tener este espacio subpial.
Bueno, entonces ahora recuerden muy bien cómo va el, el orden. Tenemos el periósteo. Debajo del periósteo tenemos a la dura madre, a la aracnoides y debajo de esta la pía madre. Si ustedes se acuerdan de este orden, va a ser muy fácil que ya recuerden cada uno de los componentes de estas y qué espacio está arriba y debajo de cada una de ellas, ¿no? Ahora, algunos componentes del sistema nervioso central que también son importantes es la barrera hematoencefálica, que igual ya lo habíamos visto. Esta impide el paso de sustancias por el sistema nervioso central y está formado por los pies vasculares de los astrocitos y capilares continuos. ¿Por qué tienen que ser continuos estos capilares? Porque es una barrera. Tenemos que impedir el paso de sustancias y por eso los capilares tienen que ser continuos con una lámina basal continua igualmente. Otro componente son los plexos coroides. Los plexos coroides son estructuras que están situadas en los ventrículos cerebrales y estos forman al líquido cefalorraquídeo. ¿Por medio de qué? De una filtración. Y están formados por ependimocitos y capilares fenestrados. Otro componente es la sustancia nigra, que contiene neuronas con neuromelanina. Estas son muy importantes porque sus células producen dopamina. Bien, en esta imagen estamos observando la barrera hematoencefálica, ¿ok? Y bien, vemos que los pies vasculares de los astrocitos la van a formar junto con los capilares continuos. Los plexos coroides, acuérdense muy bien que los plexos coroides son los que producen el líquido cefalorraquídeo y están formados por ependimocitos, que son también células cúbicas, con el núcleo que es redondito. La sustancia negra siempre la vamos a encontrar de esta manera sus células, muy oscuras por la neuromelanina, y en esta parte es donde se encuentra la sustancia negra. Bien, ahora vamos a hablar de la regeneración nerviosa. La anterógrada se realiza cuando una fibra nerviosa es cortada o aplastada, en donde la parte del axón separada del cuerpo celular se va a degenerar de manera distal a la herida, ¿ok? Se degenera, perdón, de manera distal a la herida que fue inicial. Y también se le podemos conocer con el nombre de degeneración waleriana, ¿ok? Y aquí, pues bueno, primero se realiza la lesión, el macrófago hace fagocitosis de las células lesionadas y posterior a esto se hace la proliferación de las células de Schwann. Ahora, la regeneración retrógrada consiste en la degeneración del segmento proximal, ¿ok? Y esta degeneración del segmento proximal es más lenta a diferencia de la anterógrada. ¿Okay? Y bueno, realmente esto es lo que podrían preguntarnos de la regeneración nerviosa.